porque esta expresión que aparece acá es y', está multiplicada por una función de x, pero puedo cancelarla si divido todo por este mismo factor, ¿no? Por x cuadrado más 1. Divido todos los términos por x cuadrado más 1. En el primer término se cancela, en el segundo término me quedaría así, y en el tercer término, me queda así, ¿no? Lo que hice respecto del planteo inicial es cambiar la expresión de y sobre dx por y' y dividir todo por x cuadrado más 1. Y ahí ya está lista como para aplicar el método que conocemos para resolver una ecuación lineal de primer orden. Entonces lo que tengo que hacer es calcular el factor integrante elevado a la integral de esta función. Bueno, entonces voy a hacer aparte esa integral que va a salir por sustitución, ¿sí? Voy a elegir como t lo que está en el denominador, x cuadrado más 1, y dt entonces va a ser la derivada de esto, 2x por dx. Para poder hacer la sustitución tengo que despejar x por dx, que es lo que tengo acá, así que escribo 1/2 de t es igual a x por dx, y cuando hago el cambio de variables, entonces me queda 1 sobre t por dt por 1/2. ¿Sí? A ver, el dx, el x por dx, que es esto que está acá, x por dx, lo reemplacé por 1/2 de t. ¿Sí? 1/2 está en rojo, cambió por esto otro que está en rojo. Y bueno, esto que está en azul, x cuadrado más 1, lo reemplacé por t. ¿Sí? Es la sustitución que hice. Arriba me quedó un 1, porque al quitar esta x, no me queda nada en el numerador, me quedó un 1. ¿Sí? A ver, ¿se entiende cómo hice el cambio de variables? Continúo hallando la primitiva en la variable t, ¿sí? La integral de 1 sobre t es logaritmo natural. Vuelvo a la variable x, a la variable de la cual parto, x cuadrado más 1, reemplazo acá. Y, bueno, más c. Ya desde acá puedo poner el más c, pero cuando yo ahora vuelco acá el resultado, ¿no?, de la primitiva, el más c no lo necesito, no lo tengo que poner, ¿sí? Entonces me queda e elevado a, voy a hacer una cosa que me va a resolver. Este 1/2 que está multiplicando adelante del logaritmo, lo voy a escribir como exponente en el argumento, ¿sí? Es decir, logaritmo natural de x cuadrado más 1 a la 1/2. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que escribo acá en el numerador. ¿Sí? Porque es el resultado de la integral. Bueno, e elevado al logaritmo natural, me queda lo que está en el argumento, es x cuadrado más 1, todo a la 1/2 o con la raíz, como lo quieran poner. Bueno, ahí tengo entonces el factor integrante. ¿Sí? ¿Borro todo lo de abajo o quieren hacer alguna pregunta hasta acá? Ah, no. No sabía que se podía ponerle raíz, pero bueno, ya me estoy acordando, sí. O sea, Una pregunta. sí. Yo entré al Zoom y no mantuve el audio, entonces recargué y agarré justo cuando estabas haciendo el factor integrando. Ahí lo que hiciste fue dividir todo por x cuadrado más 1, ¿no? Para dejar la parte de la derivada sola. Sí, correcto, acá. Ah, perfecto. Me faltaba esa parte. Bien. Bueno, esta parte, entonces, esta propiedad por ahí es la que te faltó, de este número que multiplica, sí, que multiplica el logaritmo, lo puedo escribir como exponente en el argumento, ¿sí? Y después esto, si quiero, lo puedo ver como una raíz, o lo puedo dejar como exponente, es lo mismo. Bueno, todo esto lo borro porque fue para calcular el factor integrante. Ahora lo que tengo que hacer es multiplicar a ambos miembros por el factor integrante. En el primer miembro ya directamente escribo esta expresión, que es la función y
por el factor integrante todo derivado, ¿no? Puedo poner una D grande o puedo poner que significa que es la derivada de todo esto, ¿sí? Todo eso es lo que me va a quedar en el primer miembro. Y en el segundo miembro multiplico a la función que ya teníamos por el factor integrante. Bueno, antes de continuar voy a acomodar este segundo miembro, ya que tengo dos factores sí, iguales en numerador y en denominador, lo que voy a hacer es restar los exponentes, porque es una división, ¿no? Puedo hacer 1/2 menos 1, porque lo que está acá está elevado a la 1. Entonces me queda x por x cuadrado más 1 elevado a la menos 1/2. Porque es 1/2 menos 1. ¿Sí? Esto al estar en el divisor está restando, ¿no? O sea, es lo mismo que ponerlo con símbolo de dividir, no sé cómo lo quieren ver mejor por ahí. ¿Sí? Cuando yo tengo una división de potencias de igual base, se restan los exponentes. 1/2 menos 1. ¿Sí? 1/2 menos 1 es menos 1/2. Entonces, ese es el exponente que queda en el numerador, ¿sí? Menos 1/2. Bueno, sigo acá, copio esto, ya por ahí puedo hacer un pasito más, que es sacar la derivada de este y acá escribir la integral. ¿Sí? Tengo que hacer, o sea, integro miembro a miembro. De este lado del igual, estoy integrando una derivada, entonces se cancelan y me queda lo que está dentro, ¿sí? Sin derivar. Y de este lado, bueno, tengo que calcular la integral, así que ya escribo el símbolo de integral con el de x porque hay que resolver ahora. Bueno, entonces ahora hay que resolver esa integral, que sale por sustitución también, ¿no? Digo por acá arriba. Esta integral. La hago aparte, como un cálculo auxiliar. La integral de x por x cuadrado más 1 a la menos por dx. Hago t igual x cuadrado más 1. dt, la derivada, es 12x por dx. Luego, cuando haga la sustitución, necesito despejar el x por dx, ¿no? Porque es lo que tengo acá. X por dx lo voy a reemplazar por 1/2 de t, ¿no? X por dx es 1/2 de t. Este 2 lo pasé para este lado. Entonces, con la sustitución, me queda 1/2 por dt. El 1/2 lo escribo afuera, el dt lo escribo acá adentro, y esto es t a la menos 1/2. ¿Sí? A ver, ¿me siguieron con esa sustitución? Sí, sí. Bien. Ahora busco la primitiva, sumándole 1 al exponente, me queda a la 1/2, ¿no? Menos 1/2 más 1 es 1/2. Dividido 1/2 o por 2, y ese 2 que multiplica se cancela con el más c. Volviendo a la variable original, me queda x cuadrado más 1 a la 1/2, más c. Bueno, esto es lo que quedó en el segundo miembro, ¿sí? Acá. Entonces, me queda que esto que está acá, y por x cuadrado más 1 a la 1/2, es a el resultado de esta integral, que es esto que está ahí. ¿Sí? Y como último paso, puedo llevarlo a la forma explícita, si ya acá tengo la integral, ya está terminada la ecuación diferencial, ya resolví, ya tengo la familia de curvas que satisfacen esta ecuación diferencial, pero puedo hacer un pasito más despejándola ahí, y escribo
esto, todo dividido esto, que es, si distribuyo, acá se simplifica, y entonces una última expresión me queda y igual a 1 más c sobre x cuadrado más 1 a la 1. Esta sería como la expresión por ahí más sencilla de la solución. Muchas gracias, profe. No lo hubiese sacado en un largo rato. Se me marea un poco con el pasaje de... ¿Cómo es esto? De raíz y todo eso, y luego abstraerlo lo suficiente para aplicarle las integrales directas. Pero muchas Ah, gracias. bueno, sí, es cuestión de práctica y acomodar un poco la expresión, ¿no? No sé cómo... o sea, por ahí la mayor dificultad que estaba al calcular el factor integrante. Sí, tanto el factor integrante como ese, como el resto. O sea, a medida que lo fue explicando, lo fui entendiendo, porque se hace más simple, pero al principio todo, ves todas esas partes grandes así, re complejas de la ecuación, pero es cuestión de aplicar sustitución, 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 o si Sí, es sustitución, sino otro método. o partes, Sí. claro. Sí, es encontrar el método de resolución que aplica a cada ejemplo. Bueno, a ver, ¿alguna otra consulta? Estamos a una semana del parcial, así que métanle con la práctica. Pregunta del tema del parcial, ¿van a mandar Sí, ese sí, sí, sí. PDF? Vamos a mandar la explicación de cómo va a ser, ¿a eso te referís? Claro, ¿va a ser medio parecido al otro o hay cosas nuevas? No, nuevo no. En la metodología. Falta definir si es solo escrito o escrito y múltiple choice, como fue la última vez. La última vez, Ah, ok. el primer parcial fue una parte escrita y otra que se evaluaba mediante múltiple choice. Ahora vamos a ver si lo hacemos todo escrito, 5 preguntas escritas o igual a la anterior. Son esas más o menos las dos opciones que tenemos. Obviamente que en estos días ya lo definimos y se los comunicamos. Y el tiempo va a ser más o menos el mismo, ¿no? Y más o menos el mismo, 2 horas, sí, más o menos. Tengan una idea así, después se los detallamos bien. Pero sí va a Ok. ser el miércoles a las 14. Bueno, Profe, yo tengo una duda del TP19, sí, del punto 1D. En la última parte, ¿cómo se llama? La de calcular la B, ahí ve, ahí es donde se me complicó. Si pudiéramos ver esa parte. ¿cómo no? El 2, no, el 1, 1D de dedo. 1D. Sí, Sí. sí, sí. Doble prima. Bien, ahí estamos. Es ese, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Bueno, esta es lineal de segundo orden, ¿no? No homogénea, porque no está igualada a 0. Vamos a resolver entonces, a ver, repasamos de la clase pasada, tenemos que hallar 2 partes, ¿no? La solución general de la
asociada y una solución particular de la no homogénea. Para empezar con la I sub h, escribo la ecuación característica de la homogénea asociada, que sería así, ¿no es cierto? Le busco las raíces, perdón, acá es r a la 1, r cuadrado menos r a la 1 menos 2, sin r. El último término es el independiente, el que tiene la i sin derivar. Bueno, esto tiene raíces, a ver, 2 y menos 1. Sí, estas son las dos raíces. ¿Sí? Pueden hacer la resolvente y encontrar que tiene dos raíces reales distintas. Entonces, la I sub h es una constante C1 por E a la 2x más otra constante C2 por E a la menos x. ¿Sí? Las raíces de la ecuación característica, los coeficientes de la x en la exponencial, ¿no? En el exponente. Bien, acá tengo entonces la solución general de la ecuación homogénea asociada, ¿sí? Esto que está acá. Ahora me falta escribir hallar una solución particular de la no homogénea. Para eso tengo que proponer una solución particular genérica con coeficientes indeterminados. Y eso lo construimos según está en el TP, a partir de ese cuadrito que se da en la página 4, que me dice que si la función que aparece de este lado del igual es seno o coseno de m por x, donde m es un número que multiplica a la x en el argumento, en este caso m vale 1, porque no tengo ningún número multiplicando a la x, entonces yo voy a poder armar la solución particular genérica que voy a proponer en esta forma. Una constante a por coseno de m por x, es decir, el mismo argumento que tiene este coseno, más un número b por el seno de lo mismo, m por x. Acá pongo x solito porque es el mismo argumento que tengo acá. ¿Sí? Así es como voy a construir la solución particular de la ecuación no homogénea. Obviamente que para terminar el ejercicio yo tengo que hallar quiénes son A y quiénes son B. Son números concretos que tengo que descubrir cuáles son esos números. Entonces lo que voy a hacer es derivar una vez y dos veces y reemplazar estas derivadas y esta función en la ecuación diferencial, y me va a quedar una ecuación y voy a buscar cuánto deben valer estos coeficientes A y B para que esa ecuación verifique, ¿no? Que es lo que yo pretendo. Pretendo que esta función que estoy escribiendo verifique esta ecuación, ¿sí? Entonces vamos a forzar para que eso suceda, ¿sí? Haciendo las derivadas, reemplazando y determinando esos valores A y B para que esa ecuación verifique. Bueno, entonces, derivo una vez, derivo término a término, ¿sí? En cada término tengo una constante por una función, así que la constante queda multiplicando por la derivada de la función. En este caso la derivada del coseno es menos seno, entonces le pongo un menos adelante. Acá es constante por la derivada del seno, que es coseno. Ahí tengo la primera derivada. Y ahora para la segunda derivada, de vuelta, la constante queda multiplicando por la derivada de la función, más, y ahora esta constante queda multiplicando por la derivada del coseno, que es menos seno. Entonces este término se convierte en negativo. Bueno, ahora, como les decía, tengo que reemplazar estas derivadas y la función sin derivar en esta ecuación. Me queda la derivada de todo esto, esto es derivada segunda, menos, paréntesis, la derivada primera, menos 2 por la función sin derivar. Y todo eso tiene que ser igual, llevo acá abajo, a coseno de x. Bueno,
Tengo que trabajar esta ecuación haciendo distributivas, ¿sí? Acá distributiva del signo menos, acá distributiva del -2. Me queda positivo, negativo. Y acá me queda -2 por A por coseno de X y -2 por B por seno de X. Todo esto igual a coseno de X. Bueno, tengo que acomodar esta expresión. Hay un montón de términos que se pueden sumar. Por ejemplo, todos los que tienen coseno se pueden sumar. Fíjense, o sea, es como sacar factor común coseno, ¿no? Si yo saco factor coseno, en todos los términos que señalé, me queda menos A, menos B, menos 2A. Y esto se podría resumir en menos 3A menos B. Eso con el coseno. Y después, estos términos que tienen seno, también se pueden sumar. Y me queda menos B más A menos 2B. Todo esto por seno de X. Igual a coseno. Bueno, voy a borrar por acá arriba y voy a seguir por acá. Ese más que pones ahí, en el medio de los senos y los cosenos, Sí, me generaba duda la otra vez, digo, ¿en algún momento puede quedar menos ahí? No, porque o sea, estoy sacando factor común y sumando los términos y los claro. negativos quedan O sea, adentro. totalmente. El signo menos de cada uno de estos términos está quedando acá dentro del paréntesis. Claro, Sí, pero tenía que poner ese más y digo, nada, me puse a dudar ahí un sí, toque, sí, pero sí. no, o sea, Sí, siempre va más. siempre va más, porque estás sumando términos, y cuando el término es negativo, el coeficiente del coseno, el negativo ese lo metes acá dentro de este paréntesis. Acá en este caso. Sí, 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 es más, siempre más, para no confundir. Y ahora, bueno, me quedó una igualdad, ¿no? Donde, para que esta igualdad se verifique, el coeficiente del coseno de este lado del igual, el coeficiente, lo que multiplica a coseno, debe ser igual a lo que multiplica coseno de este lado. ¿Quién multiplica? ¿Qué número multiplica el coseno de este lado? El 1. Un 1. Entonces, me queda que todo esto que es menos 3A menos B tiene que ser igual a 1 para que esta igualdad se verifique, ¿sí? Menos 3A menos B, que es lo que multiplica coseno, debe valer 1. Y todo esto, que es lo que multiplica a seno, que se puede escribir como A menos 3B, ¿sí? Si lo sumo estos dos, me queda A menos 3B. Todo esto que multiplica a seno, para que esta igualdad se verifique, como acá no hay ningún seno, yo necesito que todo esto, este número sea 0. Porque si este número da 0, 0 por seno, este término se va y ahí verifica la igualdad, no hay ningún seno del otro lado, entonces lo que me queda es forzar a que esto valga 0. ¿Entiendes? Y estas ecuaciones yo las planteo para lograr que esta igualdad se verifique. Y ahí me queda un sistemita de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, A y B, que eran los numeritos de la solución particular, los coeficientes indeterminados que tenemos que averiguar quiénes son. Así que resolvemos este sistema, no sé, despejo A de acá y lo reemplazo en la de arriba, ¿sí? A es igual a 3B, y reemplazando en lo de arriba me queda 3 por 3B menos B igual a 1. Mentira, este paréntesis no va. Y en el lugar de A puse 3B. Y el menos B queda aparte. Bueno, multiplico acá, me da menos 9B menos B igual a 1, o sea, menos 10B igual a 1. O sea que B es menos 1/10. Y
A es 3 veces B, así que es menos 3 décimos. Ahí tengo A y B para solución particular, ¿sí? Tengo que reemplazar acá por menos 3 décimos y acá por menos 1 décimo. Y entonces escribo la respuesta que va a ser esto, ¿no? Que es la homogénea, la solución de la homogénea más la solución de la particular. Bueno, no sé en qué parte tenían la duda, si se resolvió con esta explicación, y si no, pregunten. Sí, profe, ahí ya con esto lo entendí. Estaba más que nada en el tema de agrupar, yo lo hice, me equivoqué en una cosa y me quedo mucho más enquilombado. Mm, Y después, bueno, de ver la manera de sacar A y B, también ahí, la erré. bueno, Pero ya con esto me queda claro. bueno. Hola, perdón, aprovecho Hola, para Hernán, saludar. ¿cómo estás? Llegué tarde. Bien, bien, todo bien. Bueno, Te hicieron transpirar ahí con el ejercicio. son largos, pero sí, no son... No el anterior también tuvo su vuelta, pero también son del tipo de los que puede aparecer, o sea, no, que nadie se asuste por estas cuentas porque hay que amigarse con ellos. Bueno, hoy medio terminaríamos en cuanto a la teoría, Sí, así que sí. ya es el último tramo. ¿Querés que arranque un poco con el Por lo tema de la nuevo. clase? Dale. Dale. Ahí te hago una Sí, consulta, Gus, antes de Sí, que sí, cerremos. Sí, Ahí dale. cuando planteaste el sistema de ecuaciones, sí, A menos 3B igual a 0, el 0 lo pusiste porque no hay un seno del otro lado de la igualdad. correcto, sí. Ah, listo, perfecto. Sí, y antes que empiecen con lo que sigue, puedo hacer una Dale. consulta, es más cortita que esta, no es un ejercicio entero. Dale. En el punto 2A, que está también resuelto en video, eh, lo hicieron en pizarrón, hay una parte que me genera duda porque veo que no multiplican en una parte que para mí sí que habría que multiplicar, que hay ahí un número que hay que multiplicar y no lo hacen, no sabía yo si era porque es así o si se olvidó ahí el ¿De qué profesor. TP? Del 19, De 19, 2A. sí, que A está ver. hecho en video, es el último video me parece que está ahí en clases. ¿Y te acordás puntualmente en qué lugar era? ¿Para la homogénea Sí, solucionada era o para la no homogénea? para la no homogénea. Bueno, Si no, pues pueden poner el video que está todo el pizarrón ya resuelto directamente. Entonces les señalo exactamente dónde es, que tengo la duda. eh, A ver si lo ¿y encuentro. en qué minuto del video será, te acordás? Al final. En cualquier minuto, porque el pizarrón está todo resuelto ya desde el primer momento. Ah, a Ya está todo lleno ya. ver si lo encuentro. Yo ahí paso el link si quieren. Lo paso por acá. Dale, bueno. Ya estoy llegando igual. Acabo de llegar. El video que termina en que en 13, en 80, Ahí, ¿cuál es? a Sí, ver. es ese que pasé ahí. A ver. Ah, acá está. ¿En qué lugar es? Del lado derecho, en el último paso antes de la respuesta. ¿Acá? Sí, que Ajá. está. Mi duda es que está 13 a la 2 y no. 3C sub 2, sí. Sí, y no. 13 2, sub 2, perdón.
y veo que no lo multiplica por 3 después al C2. Ya estaría todo Ah, despejado, quizás. A ver, ¿y acá ya se obtuvo el C1 o no? Sí, es Según- uno, es 1 sobre uno, 18. claro. Está Y arriba eso. Así que entonces, quedaría 1 sobre 18 más un noveno que serían serían 2 sobre 18, 3 18 a vos. 3 18avos. Pasa Eso lo, restando. Y con el 3 me queda, dividiendo. y, Sí, da eso. claro, Ah, no, está bien, claro. No, me confundí yo, claro. Ya está Ah, toda la cuenta hecha, digamos. no, claro, yo leí mal una cosa. No, listo, no hay problema. Eh, un error Pasa en los gordo. mejores clubes eso, nena. Mm, No, listo, profe. Gracias. ok. Está bien. Bueno, ahora sí. Una cosa antes de arrancar. Federico, un compañero de ustedes, nos mandó a nosotros un link con un video un video bastante simpático sobre la historia de los números complejos. Y yo en el momento iba a escribir para agradecerle y se me pasó por completo. Así que Federico, primero te pido disculpas por eso. Y después lo voy a subir, es un video bastante simpático, está en inglés, pero ustedes siguen una carrera que necesitan aprender en algún momento a hablar inglés. Así que de alguna forma recuerda ese punto, digamos, para que lo tengan presente, ¿no? Que me parece que si ustedes siguen otra carrera todavía, pero en la de ustedes es un punto bastante, bastante importante, el aprender a hablar inglés de forma fluida. Bueno, así que Federico, te pido disculpas por no haberte contestado en el momento, y lo subo ahora en estos días para compartirlo con los demás. Bueno, arranquemos un poquito con lo de hoy. A ver, un detalle. Bueno, estamos resolviendo ecuaciones diferenciales. Así que esto va a ser también un método para aprender a resolver cierto tipo de ecuaciones diferenciales, o digamos, una herramienta más a la hora de calcular, de resolver algunos tipos de ecuaciones diferenciales. El método es bastante potente, por decirlo de alguna forma, pero tiene un talón de Aquiles, tiene un defecto, que es muy cuentero, es bastante complicado de hacer las cuentas. Entonces, en realidad, va a haber algo un poco decepcionante, que es que por una cuestión puramente de dificultad de cuentas, vamos a aprender a resolver un tipo de ecuaciones diferenciales que por ahí nosotros sabríamos resolver ya de otra forma. ¿Está bien? Pero en realidad el método este es más potente que esos. Por ejemplo, con el método este que vamos a ver, vamos a aprender a resolver, por ejemplo, ecuaciones de segundo grado no homogéneas. Bueno, eso ya lo sabemos resolver de otra forma. O algún tipo de ecuación diferencial lineal de primer orden. Bueno, nosotros ya sabemos resolverlos de otra forma. Pero, digamos, en realidad, si bien vamos a usar este método para resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales que ya sabemos resolver, lo hacemos por una cuestión de que no podemos evaluar otra cosa porque tardarían realmente muchísimo tiempo. Pero realmente este método permite resolver ese tipo de ecuaciones y otras más. Es más potente, digamos, en algún sentido. Bueno, y aparte, aparte permite entrar en un tema que es el tema de lo que se llaman las transformadas. Nosotros vamos a estudiar ahora lo que se conoce como la transformada de Laplace. Pero existen otras transformadas. Transformada de Fourier, por ejemplo, es más famoso todavía que la transformada de Laplace. De hecho, yo creo que al final de la materia, en algún momento, vamos a subir algún apunte sobre la transformada de Fourier como curiosidad, para que, bueno, el que quiera leer algo más, bueno, le indicamos algún tema que es accesible a ustedes y que, bueno, que sigue un poco la línea de la materia. Sí, Pero, algo tocamos en redes de transformada de Fourier. Tiene que ver con sí, señales totalmente. analógicas y digitales. Exactamente, exactamente. De hecho, en ese apunte que les voy a pasar,
hay algún tipo de aplicaciones al respecto de eso y hay algunos comentarios sobre eso. Está bien. Bueno, a ver, comencé. Voy a empezar a proyectar algo. Acá hay una idea de un poco qué significa la idea de transformada, transformar algún problema. Está al principio en esta primera parte, ¿no? Por si no se entiende, lo explico mínimamente. Hay veces en que uno tiene que resolver un problema y no lo puede resolver, por alguna razón no sabe cómo resolverlo. Por ejemplo, el ejemplo que ponía siempre cuando explicaba este tema en la presencialidad, era, supongamos que por alguna razón no supiéramos multiplicar, por ejemplo. Que esto por alguna razón no se pudiera hacer o yo no supiera cómo hacer. Supongamos que sí sepa sumar, sacar logaritmos, sacar exponenciales, por ejemplo, pero no multiplicar, por alguna razón, imagínense un juego, ¿no? Imagino que no sabemos multiplicar, ¿no? Y yo tengo que resolver esta ecuación. 3 por 4. ¿Bien? Bueno, en principio no lo puedo hacer así en forma directa porque no sé multiplicar. Pero yo podría, a través de la función logaritmo, que sí sé hacer, que en ese mundo se puede usar la función logaritmo, llego a que el logaritmo de x es igual al logaritmo de 3 por 4. Como el logaritmo separa el producto como una suma, en el fondo tendría esto. ¿Bien? Ahora, esta operación que está acá sí la puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo permitido aplicar logaritmos y tengo permitido sumar. Es yo sé aplicar logaritmos y sé sumar. Entonces hago esta cuenta, digamos, a la derecha la sé hacer. Entonces me queda que el logaritmo de x es igual a esta cuenta que va más o menos, por decir algo, 2,4840. Pero yo no quería el logaritmo de x, yo lo que quería averiguar es cuánto valía x, que era 3 por 4. Eso es lo que yo quería. Y yo, aplicando el logaritmo, transformé esta ecuación en esta ecuación de acá. Bueno, tengo esto que está acá, pero una de las cosas que puedo también hacer es antitransformar, aplicar la función inversa. La función exponencial, en este planeta que estoy hablando, está permitida. Entonces, destransformo, ponía la x, y me queda que x es igual al logaritmo, perdón, que x es igual, es decir, si aplico, perdón, si aplico e a la x de los dos lados, la exponencial de los dos lados, me queda e a la logaritmo de x igual a e a la 2,4849. Aplico exponencial a ambos miembros. E a la logaritmo de x, como estoy componiendo dos funciones inversas, me da x, y la cuenta del otro lado me da 2. Entonces, del problema original, lo transformé con esta aplicación, obtuve una nueva ecuación, digamos, pude resolver ahora la ecuación transformada, y ahora antitransformo, vuelvo para atrás con la función inversa, que en este caso la función inversa es la inversa de e a la x, y obtengo el resultado que quiero. Entonces un poco el espíritu de esto que se llama las transformadas es tener un problema original que no sé resolver, transformarlo a partir de alguna aplicación, resolverlo ahí, y después antitransformar y encontrar la solución que uno estaba buscando en forma original. Bien.
Ok. Ah, una cosa antes que me olvide. A ver, segundo que estoy haciendo el lío. Bien. Antes que nada, este tema que estamos viendo ahora, para que se queden tranquilos y nadie muera de un paro cardíaco, no va a entrar en el examen parcial. ¿Está bien? Va a entrar en el examen final solamente. ¿Tá? Así que vamos a escuchar esto en forma relajada. ¿Está bien? Va a quedar el video, van a quedar esas cosas, después por ahí subiremos algún otro material, hacer el apunte, pero no va a entrar ahora para el examen parcial. Y en la modalidad del examen parcial se la vamos a decir entre hoy y mañana. Vamos a terminar de pulir una serie de cosas y les vamos a avisar en la brevedad, a la brevedad, va a quedar por escrito. Bueno, genial. Entonces, vamos a estudiar cómo se define la transformada de Laplace. Vamos a ir directamente acá. La transformada de Laplace lo que va a hacer es agarrar una función, que ahora vamos a ver alguna característica que les vamos a pedir a esa función, y nos va a devolver una nueva función, distinta a la anterior. En principio, más allá, olvidemos un poquito de que estamos resolviendo ecuaciones diferenciales. Vamos a aprender qué es la transformada de Laplace y como segundo paso, cómo es que eso se usa para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, la transformada de Laplace es la que estoy proyectando ahora, acá. Es esto que está acá. Bueno, vamos a ver qué es eso que estoy diciendo ahí. Segundo. Perdón, que me perdí. Bueno, la transformada de Laplace es esto que está acá. Es decir, transformada de Laplace es una transformación, L, que agarra una función f de x y me va a devolver una cierta función que, ahora vamos a ver por qué, vamos a diferenciarle la variable, vamos a llamarla f de s. Esta f de s sería, también uno podría decir que es la transformada de Laplace de la función f de x. Esa transformada se define exactamente como está escrita en la página 2, esto que está acá. Es, si yo tengo una función f de x, que ahora vamos a ver medio qué condiciones va a cumplir, la transformada de Laplace de esa función f de x va a ser cierta función que llamaremos f de s, que va a ser lo que en análisis 1 se suele aprender como una integral impropia. Es la integral desde 0 hasta más infinito de e a la menos s por x por f de x diferencial x. Esa es la definición de la transformada de Laplace, insisto, es esta que está acá. Acá es una aclaración importante, esta integral impropia, que ahora vamos a recordar qué cuerno es esta integral impropia puede dar infinito, o puede dar algún número no, alguna función de S. Cuando una integral impropia desde 0 hasta más infinito da más infinito, se dice que diverge. Entonces, esto va a estar definido para aquellos valores en donde eso no pasa, para aquellos valores de S donde eso no pasa, es decir, donde esto converge a un valor. Vamos a ver ejemplo de todo eso. Bueno, entonces empecemos haciendo algunas cuentas para recordar un poco, porque eso es lo que un poco me preocupa. Si yo supiera que ustedes están afilados con esto, me paso medio de largo. Pero me parece que no sé hasta dónde están cancheritos con esta historia, con la integral desde 0 hasta más infinito, y bueno, y algunos trucos para resolver este tipo de cosas. Bueno, vamos a agarrar una función en particular, y vamos a hacer la transformada de Laplace de esa función en particular. Vamos a agarrar la función f de x igual 1. La función que vale constantemente.
Fíjense que voy a agarrar una función que es muy sencilla, la función que vale constantemente 1, y sin embargo la transformada de Laplace de eso nos va a hacer renegar un poco. O sea, como que son cuentas que son medio, hay que armarse de paciencia. Bueno, entonces, la transformada de Laplace, de la función que vale constantemente 1, va a ser cierta función f de s, que ahora veremos qué cuerno es, que va a ser la integral entre 0 y más infinito de e a la menos s por x por la función que uno está tratando de transformar, por la función f de x. En nuestro caso, la función esta f de x es la función que vale constantemente. O sea que en realidad esto sería la integral entre 0 y más infinito de e a la menos s por x diferencial x. Ok. Por 1 ni lo pongo. Bueno. ¿Cuánto da esto? A ver, hagamos la cuenta. Primero, recordemos un poco este tema de acá. Cómo era este tipo de integrales impropias, donde uno integra desde un punto, no desde un punto hacia otro punto, sino desde un punto para adelante, por ejemplo. ¿Cómo es que eso se hacía? ¿Qué significa, de hecho, la integral desde un punto hacia el más infinito? Bueno, justamente, ahí, digamos, no estoy integrando entre 0 y un punto determinado, o sea, que es lo que uno estaría acostumbrado a integrar, ¿no? La integral desde 0 hasta b de tal función, estoy integrando en este tramo, tengo que aplicar la regla de Barrow, etc. Pero yo no estoy integrando desde 0 hasta b. Acá estoy integrando, en esta integral, estoy integrando desde 0 hacia el más infinito, o sea, me voy para la derecha y no paro. Entonces la manera de definir eso es decir, bueno, integro desde 0 hasta b, pero hago que este b empiece a crecer, se vaya para adelante. Entonces, ¿eso cómo se escribe? Bueno, esto es lo mismo que decir lo siguiente. Integro, no se integra de 0 más infinito, integro desde 0 hasta b, de e a la menos s por x diferencial x. Pero este b de acá, yo no quiero que sea b, yo quiero que sea más infinito. La transformada de Laplace es la integral desde 0 hasta más infinito de esta función en este caso. Bueno, entonces yo acá estoy integrando desde 0 hasta un punto. Entonces lo que voy a hacer es pedir que ese punto se vaya al más infinito, crezca, se vaya cada vez más adelante y termine integrando desde 0 para la derecha. Entonces lo que voy a hacer es tomar el límite cuando b tiende a más infinito de esa integral. Las integrales impropias de 0 a más infinito se definen exactamente de esta forma. Son integrar desde 0 hasta un punto, pero pedirle a ese punto que se vaya al más infinito. Tomar el límite cuando este valor tiende a más infinito. Bien. Si alguno se pierde en algún momento de la explicación, prefiero que se desmutee y que me lo pregunte directamente. Bueno, esta integral que está acá, hagamos un pequeño cálculo auxiliar, la integral de menos sx diferencial x, eso que estoy integrando ahí, bueno, tiene que salir de alguna forma. Bueno, en este caso sale por sustitución. ¿Cómo sale por sustitución? Si llamo t a lo que está acá arriba, llamo t igual a menos s por x, entonces me queda el diferencial t es menos s diferencial x. Porque recuerden que acá estoy integrando respecto de la variable x, ¿no? Esta s es una constante. Mi integral es sobre x. Esto es como si estuviera integrando e a la menos 3 por x, por ejemplo. Entonces, si tomo t igual a menos 3 por x, el diferencial t va a ser menos 3 por diferencial x. La constante por el diferencial x. Entonces, el diferencial x va a ser diferencial t sobre ese número. O sea que acá me va a quedar la integral de e a la t por diferencial t sobre menos s, que sale afuera de la integral,
La integral de e a la t es e a la t, así que me queda menos 1 sobre s por e a la t, o sea que me queda menos 1 sobre s por e a la t, que era menos s por x. Ustedes en análisis 1 creo que hacen este tipo de sustituciones, las hacen más rápido, más práctico. Como dicen, bueno, a ver, llamo t a esto, entonces es como que compenso este menos s dividiendo, que sale afuera y termina dando esto. ¿Mm? Sí, Y por como- ahí, Hernán, en nuestra cursada no tanto. ¿Sí? Capaz en ingeniería sí avanzan más en eso, pero no, acá vamos así como vos lo hiciste, con T igual. buenísimo. Sí. Perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, repasemos sustitución, que supongo que ya estuvimos repasando por todos los ejercicios anteriores. Y esto me queda entonces, vamos a ir de a poco, me queda el límite, cuando b tiende a más infinito, y esto que está acá es una integral definida. ¿Mm? Es una integral que va desde 0 hasta b. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Se calcula la integral indefinida de esto y aplicamos la regla de Barrow. ¿Mm? La integral indefinida va a ser la que acabamos de encontrar, e a la menos s por x por menos 1 sobre s, esto que está acá, la primitiva, que hay que evaluarla entre b y 0. Bueno, esto me queda el límite, cuando b tiende a más infinito, de menos 1 sobre s por e a la menos s por b, menos 1 sobre s por e a la menos s por 0. Ahí apliqué la regla de Barrow a la primitiva que había encontrado. Bueno, esto entonces me queda el límite cuando b tiende a más infinito de menos 1 sobre s por e a la menos s por b, y acá me queda más, cuando saco este paréntesis, con el menos de adelante, me queda, y este menos de acá me queda un más, me queda, y e, acá el exponente me queda 0, menos s por 0, 0, e a la 0 es 1, así que me queda 1 por 1 sobre s, me queda más 1 sobre s. Bueno, tenemos que calcular ese límite. Fíjense lo que les decía antes, ¿no? Estoy calculando la transformada de Laplace, de la función más simple del mundo, y sin embargo, fíjense el laburito que hay que hacer, ¿no? Bien, entonces, sigamos la cuenta. Teníamos el límite, cuando b tiende a más infinito, de menos 1 sobre s por e a la menos s por x, más 1 sobre s. Ok. Entonces, cuando b... perdón, acá me equivoqué, perdón, les pido mil disculpas, me equivoqué, no me di cuenta de algo. Nadie me dijo nada. Acá sí, lo escribí bien. Cuando hago la regla de Barrow, acá evalúo la x de arriba por b, queda b, después por 0, me queda esto que está acá, después me queda e a la menos s por b, yo lo copié mal recién, puse e a la menos s por x, no es por x, es por b. Bueno, el límite cuando b tiende a más infinito. Fíjense que acá no hay b. Es decir, el límite obviamente hay que tomarlo acá, porque b tiende a más infinito, ¿no? En este límite es la variable que se mueve es b, y está solamente acá. Acá no hay nada. ¿Bien? Vamos a ver cuánto da este límite. Bueno, este límite... ¿Cuánto dará? Vamos a ver. Vamos a calcularlo aparte. Bueno, el límite, cuando b tiende a más infinito, a ver, ¿qué me queda? Arriba me queda e... ¿No tiende a 0? Depende. A ver, primero, a ver, vamos a ver. 1 por esto es esto. Y abajo tengo s por lo que está acá abajo, que es 1. Así que abajo me queda s. En realidad arriba me queda esto con un signo negativo, y abajo tengo s. Esto sería esto que está acá.
Bueno, a ver, vamos a ver qué pasa, cómo es esta historia de acuerdo al valor de S. ¿Mm? Fíjense lo siguiente. Si S es menor que 0, negativo, entonces menos S por B es positivo. A ver, ¿por qué? Si S es negativo, ¿está bien? Si S es negativo, menos S es positivo. Y B tiende a más infinito, o sea que es un número positivo. ¿Está bien? Esto es positivo. Entonces, a ver, cuando B tiende a más infinito, es decir, si S es menor que 0, ahora vamos a escribirlo mejor. Si S es menor que 0, lo que escribí estaba bien, pero lo escribimos mejor. Si S es menor que 0, entonces el límite, cuando B tiende a más infinito de esto que está acá, ¿qué le pasa? A ver. Cuando B tiende a miércoles, si S es negativo, estamos en el caso, ¿no? Si S es negativo, cuando B tiende a más infinito, ¿a qué tiende este exponente? ¿Alguien se desmutea y me lo dice? ¿A menos infinito? No. El exponente, no. Si S es negativo, o sea, S es menos 3, ponele. Ah, está bien. Si A S es más menos infinito, 3, entonces. entonces con este menos queda más 3. ¿Está bien? B tiende a más infinito. Así que más infinito por un número que va a ser positivo, tiende a más infinito. Y entonces todo esto que está acá arriba, ¿a qué tiende? ¿A qué tiende? E a la más infinito. Infinito. ¿Cómo es la A exponencial? infinito y negativo sería menos infinito. Menos infinito. Sobre S, que es un número fijo, porque el que tiende a más infinito es B. Entonces, esto tiende a infinito, a menos infinito, a infinito. Quiere decir que esta, en el caso en que S sea menor que 0, la serie diverge. Esto da, este límite daría infinito, más lo que sea, daría infinito. ¿No? Entonces, para estos valores de S, esta serie diverge. ¿Qué pasa si S es mayor que 0? Si S es positivo, ahora sí el exponente tiende a menos infinito. Porque si S es positivo, con este menos queda negativo. Por B, que tiende a más infinito, algo que tiende a más infinito por algo negativo tiende a menos infinito. Y E a la menos infinito, ¿a qué tiende? ¿Puede ser a 0? Exacto, ahí tiende a 0. Entonces, 0 sobre un número es 0. Entonces acá, si S es mayor que 0, este límite converge a un número, converge a 0. Es decir, este límite que estoy acá yendo para atrás, que habíamos calculado aparte, ese límite tiende a 0 solo si S es mayor que 0. Y en ese caso, este límite entonces me termina quedando, si S es mayor que 0, me termina quedando 0 más 1 sobre S. Entonces, este límite converge a 1 sobre S si S es mayor que 0. Si S es menor que 0, diverge. Conclusión. Si S
solamente en ese caso es mayor que 0, la transformada de Laplace de la función 1 es igual a 1 sobre S, al resultado de ese límite. Si S es menor que 0, entonces toda esta cuenta da infinito, y en ese caso la transformada de Laplace no existe. Es decir, la transformada de Laplace de la función 1 solo existe para los S mayores que 0, y sería la función 1 sobre S. Es decir, si quieren dibujarla, la función, tenemos la letra S, no la letra X, la variable es X, S, tenemos la función f de S, que no es otra cosa que 1 sobre S, y ustedes conocen, la función 1 es como 1 sobre X, sería una hipérbola de 2 hojas, pero esta vale solo si S es mayor que 0, así que esta parte de la hipérbola no la vamos a mirar. Esa sería la transformada de Laplace de la función que vale 1, constantemente 1. Bueno, se imaginan que en la práctica hay, vamos a dejar para que lo chusmeen un poco ustedes, está hecha la transformada de Laplace al principio de la función 1 y de la función x, donde la complicación pasa por el lado de la integral y el mirar bien esta cuestión de los límites, es decir, cómo tiene que ser el valor de S para que el límite no dé infinito, sino que dé algo como 1 sobre S, en este caso, algo concreto. Fíjense que en la primera parte, la cuenta que yo acabo de hacer está hecha, es esta que está acá, y si uno calcula la transformada de Laplace de la función x, se presenta este límite, esta integral impropia, transformada de Laplace es esa integral impropia, y acá ya está hecha la cuenta, hay que aplicar integración por partes, hay que también aplicar integración por sustitución, y acá seguimos, digamos, cuando uno tiene que calcular el límite, cuando b tiende a más infinito de eso, se hace la distinción acerca de, bueno, cómo tiene que ser el valor de S para que esto termine dando algo y no de infinito, ¿no? Y en general tiene que ver con si S es mayor que 0 o menor que 0, porque la exponencial se comporta en forma muy diferente si S es mayor que 0, si este exponente S es mayor que 0 o menor que 0. A veces, yo al principio cuando empecé a hacer este ejercicio, pensé, este que está acá, por ahí que en algún momento tendría que aplicar, por ejemplo, la regla del L'Hopital, si me llegara a quedar infinito sobre infinito, o 0 sobre 0, para terminar de calcular ese límite. Bueno, chusmeen un poquito a ver cómo se calculan estas cosas, y cualquier cosa lo preguntan la vez que viene. Traten de seguir un poco las cuentas que están acá, no tengo problemas en volverlo a hacer. Pero prefiero que ustedes se zambullan un poco en el problema, que intenten ver que, para no gastar saliva al divino Tom, porque ustedes lo entienden ya de movida, y no hace falta volver a machacar sobre eso, pero si hace falta lo haremos. Bueno, entonces tenemos la transformada de Laplace de la función 0, la transformada de Laplace de la función 1, esa la acabamos de hacer, nos dio 1 sobre S, para S mayor que 0. La transformada de Laplace de la función x, hay que plantear esta integral, bueno, la cuenta está hecha arriba, acá, ahí tenemos que la transformada de Laplace es esta función, para S mayor que 0, y así se puede ir calculando una tabla, hay tablas muy extensas de transformadas de Laplace, donde uno pone cuál es la función de la que parte, y obtiene cuál es la transformada de Laplace de esa función. Bien, genial. Hasta ahí tenemos algo, acá la tabla continúa, fíjense, la transformada de Laplace de e a la a por x es esto, del coseno de a por x, del seno de a por x es esto que está acá. Las cuentas salen de plantear la misma integral, bueno, y usar el truco necesario para el cálculo de esa integral, distinguir el valor de S para el cual la integral es convergente. Bueno, a partir de acá, habría como que frenar un poquito la moto y plantearse algunas preguntas al respecto de eso. Por ejemplo, si uno tiene una función f de x, ¿siempre le puedo calcular la transformada de Laplace? Es decir, yo agarro cualquier función f de x y planteo esta integral de acá, su transformada de Laplace. ¿Esto siempre se puede hacer? ¿Se puede garantizar que esto existe siempre? Bueno, no. Pero sí existe para una gran gama de funciones.
Hay una gran gama de funciones que uno puede asegurar que existe la transformada de Laplace. Y hay un teorema que es medio célebre, que es bastante complicadito de hacer, más que complicado, laborioso, que dice que si f es una función de orden exponencial, que ahora digo que es, en realidad es esto, que el módulo de esa función es más chico que una exponencial. Entonces se puede probar que f de x si f de x es continua, por lo menos continua a trozos, se puede ser discontinua en alguna parte, en algunos puntos. O sea, ni siquiera se pide que sea continua en siempre. Podría llegar a ser discontinua en un punto por acá, en un punto por acá, en un punto por acá. Eso se llama continua a trozos. Y de orden exponencial, es decir, que cumple esta desigualdad. Entonces se puede... su transformada de Laplace siempre existe. Seguro que esa cuenta se puede hacer y da algo. Existe su transformada de Laplace para todo S mayor o igual que A. Si una función tiene orden exponencial, que tenga orden exponencial es bastante, no es pedir tanto. ¿Por qué? Ustedes, por ahí, aunque sea de oído, habrán escuchado que las funciones exponenciales crecen muy, muy rápidamente, o decrecen muy, muy rápidamente. Tienen una velocidad de crecimiento que supera a casi todas las demás funciones que uno conoce. Es decir, es muchísimo más creciente que cualquier potencia de x, por ejemplo. Le gana a cualquier potencia de x, le gana a cualquier función de las que conocemos nosotros. Entonces, pedirle a una función f de x, que su módulo esté por debajo de algo así, no es pedir tanto. Es decir, pedir que la función f de x, que el módulo de la función sea más chica que una exponencial, de alguna manera no es pedirle tanto. Casi la mayoría de las funciones que nosotros conocemos está por debajo de una exponencial. No tiene esa velocidad de crecimiento. Bueno, la transformada de Laplace, que ya sabemos que, bueno, no sabemos todavía bien para qué se usa, pero sabemos que se puede calcular para toda función que sea continua a trozos y que tenga este orden exponencial. Bueno, la transformada de Laplace en la propia definición aparece, es una integral. Es la integral de esta cosa por la función que uno quiere transformar. No es delirante pensar entonces que la transformada de Laplace herede un montón de propiedades de la integral. Porque en el fondo la transformada de Laplace es una integral. Bueno, entonces no es de extrañarse que la transformada de Laplace tenga este tipo de propiedades. Es decir, que separe sumas, que saque constantes afuera, o sea, que sea lo que se llama lineal. La transformada de Laplace, igual que las integrales, va a sacar numeritos fuera y va a separar sumas y restas. Después tiene algunas propiedades interesantes más, como esta que está acá. No sé hasta dónde la vamos a usar nosotros, pero es interesante de enunciar. Si yo tengo una función, f de x, la multiplico por una potencia, la multiplico por x a la n, por ejemplo, quiero calcular la transformada de Laplace de x al cubo por el seno de x, por decir algo. Entonces la transformada de Laplace lo que hace es transformar esta potencia en derivadas. Esa en el fondo va a ser una especie de clave más adelante. No quiero que lo memoricen ahora, ni mucho menos, pero el hecho de que la transformada de Laplace transforme potencias en derivadas, que va a ser algo importante de la transformada de Laplace. Por ejemplo, la transformada de Laplace de x cubo por el logaritmo por seno de x va a ser la derivada tercera de la transformada de Laplace del seno de x. Por menos 1 a la n. Bien. Ok. Sigo. Esta propiedad de la transformada de Laplace también va a ser clave, que es que la transformada de Laplace
transforma derivadas de alguna manera en potencias, un poco al revés de la anterior. Es decir, si yo tengo que calcular la transformada de Laplace de la derivada cuarta de una cierta función, eso se va a regir por esta regla que está acá. Vamos a aplicarla, no se entiende muy bien cómo es esta regla, así que vamos a hacerlo para algunos casos nada más. Lo que dice es lo siguiente, a ver si me sale decirlos medio en trabalenguas. Aquí lo pongo en una página nueva. La transformada de Laplace de una derivada es S a la S, la primera derivada, y a partir de ahí las potencias de S van bajando. Hasta llegar a S a la 1, y después S a la 0. Y la transformada de Laplace aparece en la primera, de la función f de x sin derivar, y aparecen los valores de f de la función f en 0 en sus derivadas que van subiendo. A ver, ¿qué cuerno quiere decir todo eso? Supongamos que yo quiero calcular la transformada de Laplace de la derivada segunda, vamos a pasarlo, o tercera si quieren, de una cierta función. Entonces, esto va a ser así. Va a haber una sucesión de potencias de S por lo que vale la función en 0, la función sin derivar, la función f, esta que está acá, sin derivar, cierta, digamos, derivada una cierta cantidad de veces. A ver, exactamente cómo es. Empiezo con S a este valor. En este caso, S a la 3. Por la transformada de Laplace de la función f de x sin derivar. Y a partir de ahora va siempre alternando un signo. Fíjense, a ver si lo muestro acá. Siempre hay un signo que va, no, alternando nada, menos. Ahora empieza a bajar la potencia de S, sería S cuadrado. Y acá aparece f sin derivar a la 0. A la 0 no, evaluada en 0. A ver. Acá está. Y a partir de ahí va bajando las potencias estas y subiendo las derivadas. Es decir, esto va a ser menos S a la 1 por F' en 0 menos S a la 0 por F segunda en 0. F a la 0 es 1, así que me queda F segunda en 0. Es una propiedad de transformada de Laplace. Esa propiedad sale, en realidad no es difícil de probar, sale usando integración por partes. ¿Bien? Pero es laborioso. Hay que sentarse un cacho y transpirar. Pero sale simplemente usando integración por partes. Bueno, entonces, estas cosas nosotros, para resolver las ecuaciones que vamos a resolver, nos va a interesar esta propiedad para n igual 1, es decir, cuando tengo la derivada primera, cuando quiero encontrar la transformada de Laplace de la derivada primera de una función, en ese caso la fórmula anterior queda así de simple, y para el caso para n igual 2, que en ese caso si quiero encontrar la transformada de Laplace de la derivada segunda, bueno, ahí la fórmula anterior queda así. Otra cuestión que nos va a interesar es la siguiente. Si recuerdan cómo empecé yo todo, diciendo, bueno, supongamos que no sé multiplicar, entonces transformo y resuelvo el problema ahí, y después antitransformo, se presenta una pregunta que acá habría que pensar también, que es, yo tengo el conjunto de funciones, f de x, acá tengo el seno, el coseno, el logaritmo de x, la función 1, x,
¿no? Y acá tengo sus transformadas de Laplace. Nosotros calculamos una sola, que la transformada de Laplace de esto era 1 sobre S para S mayor que 0, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay una para X. Si yo pretendo, digamos, tener algún problema de este lado, aplicar la transformada de Laplace y después volver para el otro win, necesitaría que la transformada de Laplace fuera lo que se conoce como una función inyectiva. Es decir, que no haya dos funciones distintas que tengan la misma transformada de Laplace. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos funciones, dos f de x distintas, f1 y f2, que tienen la misma transformada de Laplace, entonces estoy jodido, porque cuando antitransforme, ¿a dónde mando esta transformada de Laplace? ¿La mando a esta función o la mando a esta función? Entonces necesitaría que acá haya medio una relación 1 a 1, cosa que cuando yo tenga que volver, por ejemplo, si yo tengo esta transformada de Laplace y quiero volver, yo quiero estar seguro que vuelvo a esta única función. ¿Bien? Bueno, eso pasa, si no estaríamos hablando de todo eso, es lo que dice al final en las propiedades de la transformada de Laplace. O sea, la transformada de Laplace es inyectiva. Es decir, si dos funciones tienen la misma transformada de Laplace, es porque esas dos funciones tienen que ser exactamente iguales, salvo quizás un número finito de puntos. Es decir, pueden que la función f sea así, y la función g sea exactamente la misma, pero por ahí en este puntito valga otra cosa, o en este puntito valga otra cosa, salvo un número finito de puntos, esencialmente tienen que ser la misma función. ¿Bien? Entonces, de alguna manera, hay un concepto de inyectividad ahí. Si dos funciones que tienen la misma transformada de Laplace, en realidad eran iguales, salvo a lo sumo un número finito de puntos. Bueno, ok. Entonces, acá tenemos... Dios, si es cansador decir esto, no quiero pensar lo que debe ser entender, pero confío en que ustedes después lo lean más tranquilo. Ahora, el asunto es este. Ahora queremos como volver para atrás. Es decir, tenemos la transformada de Laplace de todas estas cosas, son ciertas funciones, por ejemplo la de x es 1 sobre s cuadrado, también si s es mayor que 0, la del seno es tal función, la del coseno es tal otra, siempre tengo ciertas funciones f de s, que son las transformadas de Laplace de esto que están acá, que son las funciones que aparecen en esta tabla de acá. La transformada de Laplace de esto es esto, la transformada de Laplace de esto es esto que está acá, etc. Bueno, entonces, si yo quiero antitransformar, bueno, no es más que ver la tabla al revés. Es decir, la antitransformada de esta función va a ser esta función, la antitransformada de esta función va a ser esta función, es volver para atrás la transformada de Laplace. Entonces, teniendo la tabla de transformadas de Laplace, tengo también la tabla de sus antitransformadas. La antitransformada de la función 0 es la función 0, la antitransformada de 1 sobre s es la función 1, la antitransformada de esto es esto, y así. Bien. La antitransformada también es lineal, acá habla un poquito sobre eso. Bueno, acá está. Es lineal, es decir, separa sumas y restas y saca constantes afuera. Bien. Con todo esto, que en realidad les dejé como un poco lo peor a ustedes, en el sentido de chequear cuentas. A ver, un segundo. Profe, Sí. esas que están resueltas en la tabla que está ahí en la clase, ¿las Sí. podríamos usar de la tabla directamente? Sí, desde ya. Alguna vez, en algunos exámenes, llegamos a tomar, a ver, calcule la transformada de Laplace de la función 1, de la función x, alguna función medio simple, aunque son medio tediosos de hacer,
Pero si alguien no te dice así explícitamente, mirá, yo quiero que vos calcules a mano tal cosa, usás la tabla. Está bien. Bueno, voy a empezar. Perdón, tengo el auto en el mecánico y le estaba contestando al mecánico. Tengo un auto en el taller, se me rompió, maldita sea. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio con este y vamos a ver cómo se usa un poquito. Yo hago uno y después, bueno, continuamos, por ahí Agustín hace otro. Pero vamos a resolver una ecuación diferencial a través de la transformada de Laplace. Vamos a ver cuál es la estrategia, cómo se funciona. Insisto, con lo que les dije antes, un poco decepcionante en el sentido de que vamos a resolver cosas que sabemos ya resolver de otra forma, pero este método es muy potente. Nosotros no lo podemos usar por una cuestión de cálculo, una cuestión de tiempo. Yo no le puedo tomar algo más difícil a nadie porque por ahí está, no sé, 8 horas para resolver ese problema. Entonces no tiene ningún sentido didáctico, ni pedagógico, ni nada. Pero más allá de la decepción de que vamos a usarlo para resolver cosas que ya sabemos resolver, realmente es un método que es mucho más potente. Bueno, vamos a resolver esta ecuación diferencial. Vamos a resolverla nosotros a mano. Vamos a chequear que nos dio bien. Y' menos 5i igual 0. Y'. Y tira un dato inicial, que i en 0 vale 2. Bueno, ok. Entonces tenemos este problema. Entonces supongamos que no lo sabemos resolver. Ese es el tema. Tenemos que resolver esa ecuación diferencial, no lo sabemos hacer. Bueno, genial. Entonces vamos a aplicar la transformada de Laplace a ambos lados de la igualdad. Entonces calculo la transformada de Laplace de esto y la transformada de Laplace de esto. La transformada de Laplace es lineal. Entonces, separa sumas y saca constantes afuera, como las integrales. Entonces esto me quedaría la transformada de Laplace de I' menos 5 por la transformada de Laplace de I igual a la transformada de Laplace de C. Perfecto. Ahora, vamos a valernos de dos cosas. Si se miran la tabla de funciones y sus respectivas transformadas de Laplace, que figuran como f de s, van a ver que la transformada de Laplace de la función 0 es la función 0. Entonces, por la tabla, sabemos que esto es la función 0. Y vamos ahora a esta historia de las transformadas de Laplace y las derivadas. Cuando uno tiene que transformar la derivada de cierta función. Entonces, si vamos acá, en algún lugar está, tenemos esta regla, que es general, cómo se comporta la transformada de Laplace cuando uno quiere transformar la derivada de una función. Para el caso n igual 1, es decir, donde estoy calculando la primer derivada, tenemos esta fórmula que está acá. Queda así. La transformada de Laplace de I' va a ser S por la transformada de Laplace de I menos f de C. Entonces usamos esa propiedad fundamental, la transformada de Laplace, y esto que está acá es S por la transformada de Laplace de I menos f de C. Todo esto es esto. Menos 5 por la transformada de Laplace de I. Y acá, fíjense que vamos a despejar la transformada de Laplace de la función I. En todo esto está clarísimo que lo que yo estoy buscando es esto, ¿no? Entonces, ¿quién es la función que satisface esta ecuación diferencial?
Bueno, entonces, a ver, empecemos. Antes que nada, f de 0, por hipótesis, f de 0 sería en realidad, acá sería i de 0. La función se llama i. I de 0 es 2, así que este número es 2. Lo puedo pasar para el otro lado, me queda S por L de I, menos 2, menos 5 por L de I, igual 0. Este menos 2 dije que lo iba a pasar para el otro lado, no lo hice. Ahora me queda 5 por L de I. Es 5, no, perdón. S, esto es una S, es un 5. S por L de I, menos 5 por L de I, igual a 2. Puedo sacar a la izquierda, factor común L sub L de I, la transformada de Laplace de la función I, y me queda L de I por S menos 5, o sea, el factor común, igual a 2, de donde la transformada de Laplace de la función I me queda 2 sobre S menos 5. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, ahora, yo lo que quiero es encontrar tenía esta ecuación diferencial original, con esta condición inicial, yo busco la función I, pero logré despejar su transformada de Laplace. Es decir, yo tenía un problema donde buscaba una función I. Lo transformé y encontré la solución, como solución la transformada de Laplace de esa función I. Entonces lo que quiero ahora es volver para atrás, antitransformar. Eso suele escribirse así, que le voy a aplicar la inversa de la transformada de Laplace a ambos miembros. Bueno, esto que está acá es, bueno, ¿alguien podría decirme cuánto da eso? Lo de la izquierda. Daría ahí. Y, claro, yo tengo una función I, le aplico la transformada de Laplace, me da la transformada de Laplace de I, y cuando antitransformo, le aplico la inversa, obtengo la original. Entonces todo esto sería I. O sea que tengo, hasta ahora, que I es igual a la antitransformada de Laplace de 2 sobre S menos 5. Bueno, ¿qué cuerno es esa antitransformada de Laplace? Entonces, vamos a la tabla y vemos que se parece mucho a esta función lo que estoy antitransformando. Lo que estoy antitransformando yo, o sea, yo estaba calculando la antitransformada de 2 sobre S menos 5. Fíjense que esto que está acá adentro, qué parecido es a lo que está acá. ¿Qué me está jorobando ahí? ¿Por qué no puedo decir que esto que está acá es exactamente esto que está acá? ¿Qué me molesta de eso? Tenés que sacar el 2 afuera. El 2. Exactamente, porque la antitransformada de Laplace, exactamente igual que la transformada de Laplace, es lineal. Entonces saca constantes afuera. Vamos a hacer ese paso. Queda que I es igual a L a la menos 1. Bueno, obviamente lo que está acá lo puedo pensar como que es 2 por 1 sobre S menos 5. El 2 sale fuera, o sea que me quedaría que I es igual a 2 por la antitransformada de Laplace de 1 sobre S menos 5, y la antitransformada de Laplace de esa función, la antitransformada de Laplace de 1 sobre S menos 5 es E a la 5 por X. Entonces, antitransformé, y entonces me queda que I es igual a 2 por, y todo esto que está acá es E a la 5 por X. Y acá tenemos por fin el resultado de esa ecuación diferencial. Ahí aplicamos la transformada de Laplace
para nuestra primer función. Resolvimos nuestra primera ecuación diferencial usando la transformada de Laplace. Agustina, ¿querés hacer algún otro de estos como para seguir? Dale, así. Yo mientras hablo con el mecánico, a ver Sí, si me sí. voy a arreglar el auto. Vale, buenísimo. Bien. Bueno, voy al TP20 entonces, que estamos trabajando. Acá estamos. Y vamos a hacer otro ejercicio, otra ecuación diferencial, ¿sí? La vamos a resolver con este método, aunque ya quizás sabíamos hacerlas con el método anterior, pero bueno, vamos a usar Laplace. Por ejemplo, veamos la última, el último ejemplo que hay, donde nos aparece una derivada segunda, ¿no? Es una ecuación de segundo orden, ¿sí? Homogénea. Estas las sabemos resolver. ¿Se acuerdan? Eran la de la ecuación característica y todo eso. Bueno, esperen, que acá es y segunda. Pero bueno, ahora lo vamos a resolver usando Laplace. Bueno, y este tiene que ser, siempre nos van a dar condiciones iniciales, ¿no? Para que podamos resolver el problema y vamos a hallar una solución particular, ¿sí? La que verifica estas condiciones iniciales. Menos 1. Ahí tengo el problema. Bien, vamos a repetir los pasos que mostró Hernán con el ejemplo anterior. El primer paso es transformar miembro a miembro, ¿sí? Acá del lado del igual aplico la transformada de Laplace. Y en el primer miembro, como tengo sumas y restas y que multiplican a la función, voy aplicando las propiedades de linealidad de la transformada de Laplace, voy a separar en sumas y entonces me va a quedar la transformada de y segunda más la transformada de y prima menos 2 por, es decir, este 2 lo quito, lo saco afuera y me queda, ¿sí? Todo esto que escribí acá es la transformada del primer término y después distribuir la transformada término a término y la constante que sale afuera. Y eso es igual a la transformada de la función 0. ¿Sí? Bueno, ¿qué puedo ir haciendo? Acá ya conozco el valor, ¿no? De la transformada de la función 0 es 0. Esto, usando la tabla, por lo general van a aparecer funciones que aparecen a la tabla, y ahí ya reemplazo por la transformada. Y después, lo que vamos a hacer para estas dos, que son la transformada de una derivada, acá de la derivada primera y acá de la derivada segunda, es aplicar esa propiedad que mencionó Hernán, que es bastante difícil de recordar, ¿sí? Pero como la derivada más máxima que va a aparecer es la derivada segunda, tenemos los dos casos, ¿sí? que se nos van a presentar, ya están escritos. Voy a pasar para mostrarles de qué les estoy hablando. Un momento. Bien. ¿Sí? Esta propiedad que está acá, propiedad de la transformada de las derivadas. Esta es el enunciado general, ¿sí? Pero como les decía, la derivada que va a aparecer generalmente va a ser o la derivada primera o la derivada segunda. Entonces, vamos a mirar estas dos, ¿sí? Que son los casos particulares de esta propiedad general para n igual a 1 y para n igual a 2. ¿Sí? Entonces, primero tengo que usar el de abajo, ¿no? Porque tengo la transformada de una derivada segunda. ¿Sí? ¿Y eso a qué es igual? Y bueno, voy a mirar lo que aparece acá. Es igual a s al cuadrado, ¿sí?
por la transformada de la f, bueno, acá en lugar de f tengo la función, la llamo i, menos s por la función calculada en 0, i de 0, menos la derivada calculada en 0. Todo esto que está acá es la transformada de i segunda, usando esa propiedad, ¿sí? Y ahora tengo que reemplazar este otro término, que es la transformada de i'. Entonces voy a mirar esto que está acá arriba. No sé si están viendo, porque estoy compartiendo y a la vez escribiendo en el pizarrón, entonces no sé qué es en grande. Voy a dejar de compartir por las dudas. Se está viendo en primer plano sí, el Ahora PDF. estaba ahí en el PDF. Bueno, lo que hice entonces fue escribir esto que está acá, el primer término, lo reemplacé por todo esto, usando una de las esa propiedad que estamos mencionando, y acá voy a poner más, y para este segundo término lo voy a reemplazar por, como dice la propiedad, s por la transformada de la función menos la función calculada en 0. Todo eso es la transformada de i'. Lo que estoy haciendo es eliminar la i' segunda, ¿sí? Y entonces en este renglón lo que me van a quedar son solamente transformada de i, ¿sí? Fíjense que acá tengo la transformada de i, o sea, de la función original, de la función sin derivar. Me aparece acá también esa expresión, y me va a aparecer en este término de acá que me falta copiar. Menos 2 por la transformada igual a la transformada de 0, que ya sé que es 0, entonces lo reemplazo por el valor que corresponde. ¿Sí? A ver, ¿se entiende? Esto que está acá es transformada de i, ¿sí? Sería esto. El primer término se abrió acá, se transformó en todo esto. El segundo término es todo esto, y el último término, menos 2 por la transformada de i, igual a 0. Entonces, como les contaba, ahora, en este segundo renglón, lo que aparece muchas veces es la transformada de i, ¿sí? Entonces voy a juntar todos esos términos, y esto es todas sumas y restas, son todas sumas y restas, entonces puedo ir a asociar, puedo agrupar como me convenga, me conviene juntar todos los términos que tienen la transformada de i, ¿sí? Estos tres términos los voy a juntar, sacando factor común transformada de i, y me queda entonces s cuadrado de menos 2, ¿sí? Todo eso multiplicando por la transformada de i. ¿Sí? Si yo hago distributiva, vuelvo a lo que teníamos al principio. ¿Sí? Junté este término, este término, este término, y saqué factor común transformada de i. Lo que sigue es, para el resto de la expresión, voy a reemplazar por las condiciones. Miren, acá aparece i de 0 vale 1, ¿sí? Esto es 1. I' de 0, i' de 0 vale menos 1, y acá aparece de vuelta i de 0, esto vale 1, pero bueno, tiene un menos adelante. ¿Sí? Bueno, esos términos entonces los voy a copiar acá. Me queda menos s, o sea, menos s, menos menos 1 me queda más 1, y acá me quedó menos 1, igual a 0. ¿Sí? Bueno, estos se me cancelaron. Bueno, a ver si se entendió lo que hice. Los que están en rojo los sumé y están acá al principio. Y ahora reemplacé las condiciones iniciales, ¿sí? Por los valores que corresponde, y puse acá atrás, al final, cada uno de ellos, ¿no? Menos s por 1, menos menos 1 es más 1, y menos 1 me quedo acá. Cancelé estos dos términos, igual a 0. Bien, esto es todo trabajo algebraico. No perdamos de vista el procedimiento general. Lo primero que hicimos fue transformar miembro a miembro, ¿sí? De un lado del igual y del otro lado del igual. Del primer miembro, que es donde tengo la expresión más compleja, separo la transformada en sumas y restas, ¿sí? Y las constantes salen afuera. Después,
donde tenga la transformada de una derivada, ya sea primera o segunda, la tengo que abrir según esa propiedad para eliminar esa derivada y que solamente me quede escrita la transformada de y. Como paso siguiente, junto todos esos términos que tiene la transformada de y mi objetivo ahora va a ser despejar eso. Yo tengo que escribir transformada de y igual a toda una cosa, ¿sí? Esto lo tengo que dejarlo solo, y todo el resto que aparece en la expresión del otro lado del igual, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer ahora en el paso siguiente. ¿Cómo entonces puedo despejar acá? Bueno, primero paso S sumando, ¿sí? Pasa para este lado, y después todo esto que está entre paréntesis está multiplicando a la transformada de y, ¿sí? Entonces, multiplicando pasa dividiendo. Una vez que tengo esta expresión que es transformada de y o de f igual a una función f de s, ¿sí? El paso siguiente que tengo que hacer es antitransformar, ¿sí? Aplico la inversa de la transformada de cada lado del igual, ¿sí? Esas son cosas válidas que uno puede hacer en una igualdad. Siempre que aplico lo mismo de cada lado del igual, voy a seguir manteniendo una igualdad. Entonces, aplico la antitransformada. De cada lado del igual, aplico la antitransformada. L a la menos 1. En el primer miembro me queda, fíjense, ahí le aplico la transformada y después la antitransformada, la inversa. Entonces estoy haciendo las operaciones contrarias, ¿no? Las transformaciones contrarias, inversas, ¿sí? En realidad la palabra justa es inversa. L y L-1 son transformaciones inversas. Entonces se cancela y me queda I solita. Y acá es la parte, no sé si la parte más difícil, pero bueno, es ahora donde tengo que trabajar un poquito. ¿Por qué? Yo no tengo en la tabla de transformadas quién es la... A ver, ustedes tienen una tabla, por un lado las funciones y acá su transformada, ¿no? Cuando uno quiere aplicar la transformada, lee en esta columna la función y encuentra del otro lado la transformada. Pero cuando uno quiere usar la transformada inversa, lo que tiene que hacer es buscar la función de este lado, ¿no? Busco la función transformada, la f de s, y cuando la encuentro, acá, de este lado, en la primera columna, saco la función, la antitransformada, ¿no? La función antes de transformar, ¿sí? Entonces, tengo que buscar, acá, esta es una f de s, ¿sí? Y la tengo que antitransformar, entonces la tengo que buscar en la segunda columna, ¿sí? Pero esta función así no aparece en la segunda columna, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es escribir una expresión equivalente a esta, pero más sencilla, descomponerla, ¿sí? Escribirla de otra manera, en sumas y restas, que yo pueda separar la antitransformada en antitransformadas de más, pero más sencillas y que sí aparezcan acá. Si yo tengo que buscar que lo que me quede de este lado aparezca en la tabla, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo hago eso? Voy a aplicar el método que usamos cuando hacemos integrales de funciones racionales, que es el método de fracciones simples, ¿sí? Cuando tenemos un cociente de polinomios y en el denominador aparece un polinomio de segundo grado, lo que hacemos es buscarle las raíces y escribirlo en forma factorizada, ¿sí? Voy a borrar un poco lo de arriba para hacer espacio. Y voy a trabajar acá como un cálculo auxiliar. Tomo este cociente, le busco las raíces al denominador, que las raíces van a ser 2 negativo y 1 positivo, ¿sí? Estas son las raíces. Entonces, aplicando la formulita que dice S, que es la variable, menos una de las raíces, o sea, 1, por ejemplo, por S menos la otra raíz, menos 2, me queda más 2, ¿sí? La raíz menos 2, entonces S menos 2 me queda S más 2, y S arriba, ¿sí?
¿Qué hice hasta ahora? Factoricé el denominador. Como paso siguiente yo quiero escribir este como suma de dos fracciones que sean más simples que lo que tenemos antes, ¿no? Entonces, en cada una de estas fracciones, el denominador va a ser cada uno de los factores que teníamos al principio, ¿sí? Separo esto en una suma de dos fracciones. Me faltan escribir los numeradores, y esto lo hacíamos todo abreviado, ese método raro que tapábamos. Bueno, vamos a hacerlo así, que ahorramos un montón de cuentas, ¿sí? Para encontrar el numerito que va acá arriba, tapo el factor 1, ¿sí? Y reemplazo acá, en la S, en la variable, reemplazo por la raíz que estoy tapando. Fíjense, ¿cuál es la raíz que estoy tapando? 1, ¿no? 1 es el número que anula este factor. Bueno, reemplazo por 1 arriba y abajo. Me queda 1/3, ¿sí? 1 arriba y 3 abajo, 1/3. Y ahora para este numerito, tapo este factor y reemplazo por -2. Entonces, -2 arriba, -2 abajo, me queda -2 sobre -3, 2/3 positivo. Bien. Esto es igual a esto y esto es igual a esto, ¿sí? Es decir, que yo puedo trabajar con esta función en lugar de trabajar con la primera, ¿sí? Y eso me conviene, y lo voy a continuar acá arriba. Me conviene, ¿por qué? Porque la antitransformada se puede separar sumas y restas, y además saca constantes afuera. Entonces, bueno, voy a hacerlo así. Estoy copiando acá abajo, ¿sí? Esta expresión, que lo que tengo arriba, ¿sí? Es la misma función, f de s, pero escrita de otra manera. Y, como decías recién, puedo separar, y sigo acá arriba con el procedimiento, ¿sí? Separo la L inversa, L a la -1, en cada uno de los términos. Acá me faltó copiar el 1/3. Y además, ese 1/3 que está acá arriba, lo puedo sacar afuera multiplicando, ¿sí? Porque las constantes salen afuera. Y acá entonces me queda el 2/3 por la antitransformación 1 sobre S más 2. ¿Sí? Sigo acá, entonces de acá abajo pasé acá arriba. Separé, hice como una distributiva, ¿no? O sea, en realidad la antitransformada de una suma es la suma de las antitransformadas. Y las constantes salen afuera. Bien, ahora sí voy a encontrar en la de transformadas, en la segunda columna, voy a encontrar algo así. 1 sobre S menos A. ¿Sí? Voy a buscar en mi tablita, ¿no? En el apunte, y veo que aparece esa función en esta columna. 1 sobre S. ¿Y quién es la función antes de transformar? ¿Quién es la f de x que me devuelve esa transformada? Es la exponencial e a la a por x, ¿sí? Donde este a es este mismo a que está acá. Bueno, entonces voy a aplicar eso, ¿sí? ¿Se entiende? A ver, vamos a verlo. ¿Quién es a en esta función? 1 sobre s menos a. A vale 1. ¿Sí? Esto es a. A vale 1, sin el menos, ¿sí? 1 positivo. A es 1 positivo. Este es el menos que está acá en la expresión de la fórmula, ¿no? De la función. Esto. Entonces, ¿cómo sería la antitransformada de esta función? Según la tabla, es la exponencial e a la a, o sea, 1 por x, multiplicada por 1/3. ¿Sí? Resolví la transformada inversa de esta función. ¿Sí? Hallé la transformada inversa de esta función, a partir de la tabla. ¿Sí? Y ahora voy con el segundo término. Y es, busco, le pase la misma, ¿no? 1 sobre S menos A, pero ojo porque acá tengo un más.
Entonces lo como S menos menos 2. ¿Sí? Entonces ahora descubro quién es el A. Perdón por los ruidos de la calle, tengo la ventana abierta. Este es A. ¿Sí? Menos 2. Menos 2 es el valor de A. Entonces acá voy a escribir E a la menos 2 por X. ¿Sí? Y bueno, me quedó entonces que I es igual a todo esto. Y esta es la solución particular buscada, ¿no? Profe, Dale. no entiendo cómo afectan las restricciones que va teniendo S, por ejemplo, en la tabla, que dice hay casos, por ejemplo, en el que S tiene que ser mayor a 0, al resultado final, que no aparece la S. Sí, perdón que interrumpa. Yo en el ejercicio anterior también me olvidé de eso, por eso interrumpo, Sí, perdón. sí. Pero el asunto es así. La teoría de la teoría de transformada de Laplace dice que las antitransformadas son E a la 1 por X o E a la menos 2 por X, en la medida que X sea mayor que 1, o sea, la antitransformada de 1 sobre S menos A es E a la A por X, en la medida en que X sea mayor que A. ¿Está bien? Ahí entonces van a aparecer dos condiciones, que X tiene que ser mayor que 1 y X tiene que ser mayor que menos 2. O sea que la teoría de la transformada de Laplace te va a decir que eso vale, sí o seguro vale, si ese es mayor que 1, porque cumple las dos condiciones al mismo tiempo, que ese sea mayor que 1 y que ese sea mayor que menos 2. Perdón, que X sea mayor que 1 y que X sea mayor que menos 2. Ahora, en realidad, si uno mira después bien la solución que uno encuentra, igual que en el ejercicio que hice yo, en realidad vas a dar cuenta que la solución vale para todos los reales. Es decir, que esa restricción es superflua. Pero en principio, la teoría de Laplace te impone esas restricciones. Mira, te dice, como si está diciendo, mira, yo te puedo garantizar a vos que esta solución vale con estas restricciones. Después por ahí vale para otros, otros valores, pero en realidad, ¿estoy diciendo bien o estoy diciendo cualquier cosa? Es en S, me parece, la restricción, no en X. En ¿Puede ese, ser? totalmente. No, está bien. En realidad uno parte, está bien, no, entonces me retracto de lo que dije. En realidad uno parte de lo siguiente, esas transformadas valen para S mayor que 1 o mayor que menos 2, ¿está bien? Entonces uno resuelve el problema con esas restricciones que están ahí, ¿está bien? La transformada de Laplace vale para eso. Cuando uno antitransforma eso, obtiene las funciones E a la 1 por X o E a la menos 2 por X. Y ahí ya no están las restricciones sobre X. ¿Está bien? Ah, muy bien. No va a aparecer eso. Bárbaro. Gracias. No, de nada. Perdón por la confusión. Bueno, no va a parecer nada más complicado de lo que hemos hecho acá, digamos. No. Va a estar en cada integral para resolver, pero el método, digamos, es ese. Bueno, yo creo que al final llegamos justito con esto. Sí, impecable. En el mismo práctico tienen las respuestas, así que no hay un documento aparte. Decía Hernán, este tema es para el final, así que no se preocupen por ahora. Y bueno, esperamos el lunes que viene, este miércoles no tenemos clases, son las elecciones, y el lunes que viene es la clase de consultas. Ahí no vamos a explicar ningún tema, sino que vamos a escuchar, a responder, ¿no? lo que las dudas que ustedes tengan sobre cualquiera de los temas que entran en el segundo parcial, y que serían hasta ecuaciones diferenciales de la clase pasada, digamos. Bueno, no sé si querés decir algo más. Les vamos a avisar, les vamos a enviar noticia en estos días de cómo va a ser el parcial. ¿Sí? Sabemos que es el miércoles próximo de forma virtual, pero bueno, pasamos bien las condiciones por escrito en una noticia. Bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Pero bueno.